Cordial saludo. A continuación vamos a dar inicio a la ponencia de una investigación realizada por parte de 4 estudiantes inscritos en el CECAF de Facatativá, estudiantes del programa de psicología, en acompañamiento de la tutora Ángela Grisales, tutora también del mismo CECAF, todos pertenecientes al semillero de investigación Ágora. La presentación de esta ponencia la vamos a hacer quien les habla, Fernanda Moreno, y la compañera Carol Posada. Buenas tardes. Esta ponencia tiene como nombre Factores psicosociales que incidieron en la vinculación y desvinculación de niños, niñas, adolescentes y adultos a grupos armados en Colombia, un análisis entre el 2008 y 2016. Para esta investigación se usaron 2 conceptos claves. El primero es vinculación. La vinculación a los grupos armados hace referencia al momento en que un individuo participa en cualquiera de las diferentes labores o actividades de los grupos armados, como nos lo indica Piescachón, Melguizo y González en el 2016. La desvinculación al grupo armado hace referencia a aquellos sujetos que participaron en diferentes acciones de los grupos armados, participantes en guerras, en grupos al margen de la ley y que han sido capturados o que ellos mismos se han entregado voluntariamente ante el Estado. Esto hace referencia a vinculación y desvinculación de los grupos armados. El objetivo de nuestra investigación fue describir los factores psicosociales que incidieron en la vinculación y desvinculación de niños, niñas, adolescentes y adultos armados a grupos armados en Colombia entre el 2008 y 2016. Los factores psicosociales que se evidenciaron en esta investigación a la vinculación y desvinculación fueron la categoría económica, categoría familiar, categoría ideológica y categoría psicológica. La metodología que se utilizó en la investigación fue cualitativa, con un diseño descriptivo de tipo fenomenológico, haciendo referencia que se usaron entrevistas de ya unos casos reales. La muestra estuvo conformada por 154 participantes, entre niños, niñas, adolescentes y adultos, siendo 49 de género femenino, con un porcentaje del 32%, un 105 de género masculino con el 68% y los dos son pertenecientes entre las zonas urbanas y zonas rurales del territorio colombiano. El muestreo que se utilizó fue no probabilístico de caso tipo, puesto que los participantes que se presentaron voluntariamente a los diversos puestos de mandos de las unidades tácticas del Ejército Nacional de Colombia. Los instrumentos que se utilizaron fueron 54 entrevistas llevadas a cabo entre el 2008 y 2016. Estas entrevistas las fueron compartidas con los investigadores bajo la reserva legal colectiva, como lo dicta la Ley 1621 del 2003. Los análisis de datos se hicieron, fue un análisis de datos descriptivo. Se hicieron en el programa, en el software Atlas T versión 9, a través del proceso de codificación abierta, que tuvo como fin identificar las unidades con su significado, se categorizaron y se les dieron una asignación de códigos. Las unidades de análisis fueron los fragmentos de las entrevistas que se realizaron y las respuestas de cada uno de los participantes. Las categorías que se establecieron en esta investigación fueron las del factor económico, el ideológico, factor familiar y el psicológico. Bueno, dentro de los datos descriptivos tenemos 2 datos descriptivos importantes. El primero es el de grado de escolaridad, siendo con un 54% que la mayoría de los participantes tenían un grado de escolaridad de primaria. El más bajito
fue el de 12%, donde no tenían ningún tipo de escolaridad, y con un 34% siendo ellos bachilleres. En cuanto al rango de permanencia en los grupos armados, se evidenció que en su mayoría duraron un año, siendo el 36% de los participantes que duraron un año vinculados al grupo armado. Y el más bajo está entre un rango más alto que se encuentra entre los 7 y 10 años. Bueno, el resultado cualitativo de vinculación lo podemos ver en la categoría económica, de los cuales vemos la estabilidad económica, empleo, obtener más dinero, bajos ingresos monetarios. En la categoría familiar podemos ver la motivación por parte de familiares, el maltrato, el abuso sexual. En la categoría de ideología vemos el gusto por las armas, la igualdad social, la idealización de lucha. Y en la psicológica, manipulación, engaño, miedo y soledad. Los resultados cualitativos de la desvinculación: en la categoría económica vemos remuneración. En la descripción de los participantes según las entrevistas podemos ver cómo no me pagaban, se robaron todo el sueldo que me prometieron. En la categoría familiar encontramos el reencuentro familiar y formar un hogar. En esta podemos ver la descripción de quería encontrarme con mi familia. En la categoría de ideología podemos ver la idealización de lucha, como yo no quería seguir con un ideal de lucha con el que no estaba de acuerdo. En la categoría salud podemos ver la enfermedad, donde me hirieron y perdí una pierna. En la categoría beneficios del gobierno podemos ver la desmovilización, donde escucharon el programa radial de desmovilización y se fugó. En la de maltrato podemos ver el maltrato físico y verbal, los cabecillas me maltrataban. En el psicológico podemos ver el temor y la desmovilización, donde tenía el temor de que me mataran. En el análisis de los resultados podemos ver que los hallazgos indican que los factores económicos son una de las razones por la que la mayoría de los jóvenes y adultos de ambos géneros deciden vincularse, y se refleja esto en las oportunidades laborales en su zona de procedencia. Sin embargo, este factor también se ve relacionado con el nivel académico, ya que la mayoría de los participantes solo cuentan con educación básica primaria y bachillerato. El factor familiar es un componente muy importante a la hora de tomar decisiones, y esto se vio reflejado en la vinculación de los jóvenes a los grupos armados. Bueno, en cuanto a la ideología, se puede analizar que no hay una diferencia entre los hombres y las mujeres. Los dos tenían un mismo tipo de ideología, pero también se evidenció que esta ideología no era muy clara. Entonces, se pudo establecer que se creó más una idealización, y los datos también permitieron establecer que estos ideales no eran verdaderos. En cuanto a los factores psicológicos que se evidenciaron como motivo de vinculación a los grupos armados, igual que en la ideología, no hay una diferencia entre hombres y mujeres, todos estaban como por igual. Se evidencia que hay un engaño y un miedo, siendo el factor psicológico más alto. Se pudo evidenciar que esta parte psicológica fue muy amplia, pero la más alta fue engaño y miedo, que también están influenciadas por terceros para tomar las decisiones de vinculación y desvinculación. Y este factor también llegó a crear unos sentimientos de temor por perder la vida o perder la vida de sus seres queridos. En el análisis de los resultados en cuanto a los factores psicosociales que influyeron en la desvinculación, evidenciamos el factor económico, que es un motivo por el cual se desvinculan de los grupos armados. En algunos de los casos, este factor económico es decisivo para el egreso, al igual que es un motivante que influye en el ingreso.
Los resultados de este estudio ponen en manifiesto los lazos familiares de apoyo, en donde los participantes sobresalen los motivos por los cuales estos se vinculan. De igual manera es coherente en cuanto a los motivos de ingreso. El análisis de los resultados en cuanto a los beneficios del gobierno, podemos apreciar que la motivación de los participantes se fundamentó principalmente en las ventajas económicas que da el gobierno y el hecho de pertenecer a una organización para colaborar con las diferentes autoridades. El maltrato psicológico también que recibieron los participantes hace que estos tengan una reacción de temor y desmotivación, por lo cual los participantes se cuestionan en el momento de desvinculación, y esto se vuelve una oportunidad para cambiar y tener otra proyección de vida. ¿Qué se concluyó en esta investigación? Se concluyó que los factores psicosociales de incidencia en la vinculación son la falta de ingresos económicos y el engaño. Y en cuanto a los factores de incidencia en la desvinculación, son el temor a perder la vida y la desmotivación. La prospectiva. Los resultados aportaron a futuras investigaciones que pretenden analizar si los factores psicosociales asociados a la vinculación y desvinculación a grupos armados de 2017 en adelante siguen siendo similares o diferentes a los presentados en este estudio. En esta investigación utilizamos aproximadamente 40 referencias bibliográficas para poder hacer el insumo de toda nuestra investigación. Con esto damos fin a nuestra ponencia y les agradecemos por su colaboración. Muchas gracias.